Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Hoy empezamos una nueva carta, segunda carta de Pedro en los devocionales. Y vamos a leer nada más que la primera parte del versículo 1 que del apóstol Pedro en la segunda carta dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y acá el título de hoy es: Somos posesión absoluta del amo. Pedro se presenta como siervo. Es su primer palabra, dice: Simón Pedro, siervo de Jesucristo. Y hoy vivimos un tiempo donde las palabras han perdido su peso y su importancia. Sin embargo, cuando Pedro escribió esta carta, cada palabra tenía un peso y una importancia muy trascendental. Y más de quién venía, del apóstol Pedro. Vivimos en un mundo donde nadie quiere que nadie lo mande, vivimos en un mundo totalmente de rebeldía, y lo vemos a diario eso en nuestro día. Por eso qué importante es ver que acá el apóstol se presenta como siervo de Dios y como siervo del Señor Jesucristo. Y la palabra nos manda a considerar esta palabra, siervo. ¿Qué significa? ¿Qué era un siervo en el tiempo del Señor? O en el tiempo que el apóstol escribió esta carta. Era una persona que tenía dueño, y el dueño tenía poder absoluto sobre su vida. Lo vemos en la historia en Génesis, en José, cómo José es tirado a la cárcel por Potifar, que lo había comprado. O sea, ellos, los siervos eran esclavos, comprados por sus amos, y ellos tenían poder absoluto sobre sus vidas. Y el Señor Jesucristo en Juan 8:34 dijo que nosotros éramos esclavos del pecado, porque vivíamos en el pecado, vivíamos esclavizados por el pecado. Y aquellos que conocemos al Señor entendemos lo que el Señor decía, que era así realmente, vivíamos esclavos de nuestras propias pasiones. En 1 Corintios 6:20 nos dice que hemos sido comprados por Dios, por precio, por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz. Dios nos ha liberado del pecado. Y nos dicen Romanos que liberados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia, Romanos 6:18. Y en el 22 nos dice: y ahora somos siervos de Dios, siervos de Dios. Pero ¿qué significa esto, ser un siervo de Dios, ser un siervo de nuestro Señor? Y para eso vamos a ver la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Él? En Mateo 20:28 dijo: y yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos. En 1 Corintios 12:3 nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Solamente aquellos que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón podemos llamar y reconocer a Jesús como Señor. ¿Y cómo entendemos esto? Lo vemos en Mateo 16, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos: la gente, ¿quién dice que soy? Y ellos decían, algunos un profeta, ¿no? Y otros Elías. Y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, este mismo Pedro, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente Dios podía haberle hecho ver a Pedro que Jesús era el Cristo, era el Señor, el Señor. Y por eso podemos entender
lo que dice Pablo en Corintios, que solamente aquellos que hemos tenido el Espíritu Santo podemos llamar a Cristo Señor. Y el siervo tiene dos características. Una es que siempre está atento a lo que su amo le manda. Siempre está atento a lo que el amo quiere y está siempre obediente. Y la segunda característica sobresaliente es que está siempre dispuesto a servir en cualquier cosa que sea necesaria. Y el mismo Señor a sus discípulos les dice en Juan 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Acá el Señor les empieza a enseñar a su discípulo que era ser un siervo, uno que servía a los demás. Y en Lucas 22, 27 dijo el Señor a su discípulo, y yo estoy entre vosotros como el que sirve, para que ellos aprendieran a servir. Y en Filipenses nos dice el apóstol Pablo que el Señor tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Pedro nunca se olvidó de estas palabras, ni de estos ejemplos que el Señor le dejó, de servir y de cómo el Señor les servía a ellos, siendo Él el Maestro. Por eso en 1 Pedro 2:21 dijo, por esto fuisteis llamados. Y nos habla también a nosotros, para esto hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Esto significa ser siervo, una persona que está dispuesta a servir a Dios y a sus hermanos, y siempre está dispuesta a hacer lo que sea necesario que Dios le mande. Y la pregunta es, ¿cómo nos presentamos nosotros ante los demás? ¿Como Señor o como siervos de Dios? Que el Señor nos ayude a ver nuestra verdadera posición delante de Él. Él es nuestro amo y nosotros debemos obedecerle siempre. Y no nos olvidemos las palabras del Señor en Mateo 7, hablando de su venida, que dijo que no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, y muchos me dirán en aquel día, pero Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros. Característica de este tiempo. Y el Señor les dirá, nunca los conocí. Nunca los conocí. Por eso, meditemos, hermanos, qué es ser un siervo de Dios y podamos ponernos al servicio del Señor en todo momento, para hacer lo que Dios nos mande en el lugar donde Dios nos ha puesto. Que Dios bendiga su palabra. Nos vemos la próxima.